Buen día chicos, bienvenidos a la clase número 7 de lo que es procesados. Seguimos ya terminando la última parte de lo que es buenas prácticas a manufactura. Esta vez lo que vamos a ver es el punto número 6 de buenas prácticas, que es el control de procesos en la producción. En control de procesos de producción, lo primero que tenemos que definir es qué es un control. Cuando nosotros hablamos de control, estamos hablando de una suma de varias cosas. En primer lugar está el monitoreo, que el monitoreo es la observación, donde nosotros estamos monitoreando una variable de procesos y la estamos comparando contra un valor deseado. Ese valor deseado es el que llamamos el valor de set point o el valor objetivo. Cuando nosotros estamos observando eso y lo estamos comparando, estamos viendo si hay una diferencia o no contra lo que nosotros esperábamos de esa variable de procesos. Para hacerlo más claro, vamos a ir a un ejemplo, como por ejemplo la temperatura de una cámara. Entonces, si tenemos una cámara de almacenamiento de producto, del pollo, que digamos que va a ser una cámara de refrigerados, entonces tiene que estar a una temperatura cercana a los 0 grados, y decimos, bueno, yo quiero que la temperatura ambiental de la cámara esté en 0. Ese es mi valor objetivo, mi valor set point. Para hacer el control, lo primero que tengo que hacer es el monitoreo, es decir, observar, medir, registrar en qué temperatura está la cámara. Una vez que yo realizo esa medición, la tengo que comparar contra mi valor objetivo. Entonces digo, bueno, la cámara la medí y está en 4 grados positivos. La comparo contra mi valor objetivo. Ese valor objetivo dijimos que esté en 0. Entonces veo que hay una diferencia. Hasta ahí estoy realizando solamente lo que es el monitoreo, pero no estoy realizando el control. Un ejemplo que siempre solemos dar cuando queremos hacer la diferencia entre monitoreo y control es estar en una carrera de autos y estar observando los autos que van corriendo en la carrera, ¿no? Y uno dice, estoy controlando el auto número 6, porque ese es el auto que yo creo que va a ganar. Y lo estoy controlando. En realidad no lo estoy controlando, lo estoy monitoreando, lo estoy observando, estoy mirando solamente cómo va el auto. Pero si el auto va más a la derecha, va más a la izquierda, va más rápido, va más lento, está fuera de mi alcance, porque yo solamente estoy en la tribuna mirando. No tengo un control. El que tiene el control es el que tiene el volante, ¿sí? Esa es la persona que está controlando el auto. El otro solamente lo está mirando. Entonces, está mal decir estoy controlando la cámara si solamente estoy observando la temperatura. La estoy monitoreando. El control va un paso más allá. El control tiene la parte del monitoreo, donde es esencial, es muy importante, donde yo observo y comparo contra un set point. Pero también tiene la parte de la actuación. La actuación significa qué hago yo o de qué manera puedo hacer para modificar el valor que estoy midiendo. Entonces, si la cámara está en 8 grados positivos y mi valor set point es de 0 grados, hice muy bien el monitoreo, hice la comparación, sé que hay una diferencia y sé que tengo que actuar. Entonces, ¿qué hago para que la temperatura que está en 8 grados pueda acercarse más a la temperatura objetivo de 0 grados? Y esa actuación es la que complementaria con el monitoreo hacen al control. Muy bien. ¿Qué se monitorea o qué condiciones de proceso se monitorean? Nosotros podemos hacer controles que sean estrictamente sobre el proceso, que son los que más vamos a ver ahora nosotros acá, pero también existen controles que se realizan sobre el producto. Acá hay una pequeña diferencia. Cuando nosotros hacemos el control sobre el producto, estamos hablando más de controles de calidad. Esos controles de calidad son los que van a controlar las condiciones en las que está el producto en comparación con el set point, que son esas características que nosotros habíamos hablado en clases anteriores, características que yo espero de mi producto. Entonces, en esa comparación veo si el producto está saliendo aceptable o no, o si hay algo que corregir del producto. Son controles de calidad. Y después están los controles de proceso, que son más controles de producción, donde veo si el proceso está dentro de los valores que yo estoy estableciendo como objetivo que yo quiero que salgan. En este módulo que nosotros vamos a ver controles de proceso, están incluidos algunos controles de calidad que son del producto, pero los controles que vemos ahora de producto pueden ser producto intermedio o producto final. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos dentro de la cadena productiva donde vos tenías una operación y dentro de esa, como eran cadena productiva, tenías un conjunto de operaciones?
donde la materia prima era la que ingresaba y es materia prima de la siguiente operación, de la siguiente transformación, pero es producto final de esta operación. Entonces, a esto, que es materia prima de la siguiente, pero producto final de la anterior, es lo que llamábamos producto intermedio. Esto también es producto intermedio y lo que sale al final de todo, sí, es el producto final. ¿Sí? Recordarán esto que de las primeras clases donde veíamos qué es un proceso. Entonces, si vamos a hacer un control de proceso, puede ser que nosotros estemos monitoreando y actuando sobre las condiciones en las que se está realizando esta operación, pero también puede ser que como control de proceso hagamos control del producto intermedio. ¿Sí? Y este control que vamos a hacer de producto intermedio es un control indirecto de lo que es el control de procesos, porque yo midiendo algunas cosas de cómo está saliendo el producto intermedio acá, puedo saber si esta transformación necesita un ajuste o no. Entonces, cuando hacemos lo que es el control de producto final, en este control de producto final sí es estrictamente de calidad ya. Porque en este control lo que estamos monitoreando es si el producto está apto para poder ser comercializado y si el cliente lo va a aceptar así, tal cual, como nosotros lo estamos sacando de acá. Es un control de producto. Pero los controles que hacemos de producto intermedio muchas veces son controles de proceso, porque son controles no para ver si el cliente le va a gustar, sino que son controles para ver si el proceso, si la operación, si esa transformación se está realizando bajo condiciones que son las que nosotros buscamos. Entonces, si bien son controles de producto intermedio, pertenecen a lo que son los controles de proceso, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces, para redondear un poquito hasta dónde estamos yendo. El control es la suma de lo que es el monitoreo más la actuación. Monitoreo más actuación. Esta suma es lo que me dice realmente estoy realizando un control. Este control, como estamos hablando de controles de proceso, pueden ser controles que tengan que ver con las variables de operación. Cuando nosotros estamos monitoreando acá y estamos actuando sobre la operación, decimos tiene que estar a tal temperatura la cámara o estamos controlando la cantidad de tiempo que tiene que estar el pollo en tal lugar, la velocidad en la que se está moviendo la noria, la cantidad de litros de agua que hay en determinados equipos, como circulación, como corriente, como renovación del agua. Hay muchas variables que son de proceso. Y también vamos a controlar los que sean los controles de producto intermedio. Producto intermedio, porque a veces ese control de producto intermedio es el que me va a indicar si la operación se está realizando de una manera correcta, de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Cuando hago este monitoreo, tengo que tener alguna manera de actuar para modificar esta variable de operación y también tengo que tener maneras de modificar cómo está saliendo ese producto intermedio. Si no, es simplemente un monitoreo, que no está mal, pero no es un control. Muy bien. ¿Para qué sirve todo esto que nosotros estamos hablando de lo que es el control de procesos? Cuando nosotros realizamos este control del proceso, ya la misma palabra te indica, nos estamos focalizando en todas las operaciones de transformación del producto. No nos estamos focalizando solamente en el control del producto final. De hecho, esto tiene mucho que ver con las normas de calidad de HACCP. ¿Recuerdan cuando nosotros veíamos la parte de, en la introducción, lo que iba a ser la parte de calidad? Veíamos una pirámide, la pirámide de calidad. Donde teníamos buenas prácticas de manufactura y POEs como la base para el sistema HACCP. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ahora de buenas prácticas manufactura son la base para lo que viene después, que es el HACCP. Esto es una de las cosas que va a estar íntimamente vinculado con el HACCP. Una cosa es, que es como se hacía antes, de realizar un control de producto final. ¿Cómo hacíamos nosotros para saber si estaba saliendo bien, si estábamos haciendo un buen trabajo, si el producto iba a ser comercializable? Se producía, esto estoy hablando hace varios años, se producía, se realizaba toda la transformación y después se tomaba una muestra de lo que salía y de esto que salía
decíamos, bueno, yo espero que tenga estas características, que son las especificaciones de calidad, los atributos, recordarán, y los mido y los comparo contra lo que yo esperaba y digo, ¿está bien o está mal? Y lo que está bien lo vendo y lo que está mal o lo vendo más barato o directamente lo rechazo o lo reproceso, es decir, lo vuelvo a realizar otra transformación hasta que salga bien. Esto obviamente trae muchas desventajas, trabajar solamente de esa manera con control de producto final, porque nos estamos dando cuenta que el producto salió mal cuando ya es demasiado tarde, cuando el producto ya está terminado. Entonces las acciones que tenemos son muy limitadas. Las cosas que yo puedo hacer con un producto defectuoso son mucho más limitadas las opciones que tengo porque el producto ya está terminado. Entonces, la forma de evitar esto, de reducir por lo menos la cantidad de producto que puede llegar a salir mal, es haciendo un control y un monitoreo del proceso y no solamente del producto final. Los controles que se realizan de producto final son como una verificación solamente, son como una manera de decir, está saliendo todo como yo esperé que salga, pero se esperan pocos rechazos, se esperan pocas cantidades de producto final. Ese es el objetivo. Y para hacerlo se hace foco en lo que es el proceso de transformación. Es como plantar un árbol, o sea, donde recién está empezando a sacar el tronco, es mucho más fácil corregirlo que cuando el tronco ya es grueso y el árbol ya está crecido. Lo mismo pasa acá, es mucho más fácil corregir un producto cuando en las primeras etapas de operaciones ya vemos de que no se está realizando de forma correcta, es mucho más fácil corregirlo que cuando ya estamos en etapas avanzadas o directamente en el producto final. Entonces, cuando nosotros vemos de que nuestra expectativa, nuestro set point, nuestro target en etapas tempranas del proceso o de producto intermedio, vemos que no se ajustan a lo que nosotros estábamos esperando, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar acciones. Y esas acciones van a tener un impacto mucho más grande para poder reducir la cantidad de producto final que pueda salir defectuoso. ¿Qué acciones puedo tomar cuando veo de que no está saliendo como tiene que salir o está alejado de mi set point? Primero, que el set point generalmente no es solamente un valor, no es solamente un número. Volvamos al ejemplo de la cámara. Yo digo, la cámara tiene que estar en 0 grados. Bien, ¿qué pasa si está en 1 grado? ¿Qué pasa si está en menos 1 grado? ¿Qué pasa si está en 0,5? ¿Qué pasa si está en 4? ¿Qué pasa si está en 8? Existe una tolerancia. En esa tolerancia nosotros establecemos como un valor target, un valor objetivo, que ese sí puede ser un valor o un punto, o puede ser una franja. Entonces yo digo, para el ejemplo de la cámara de refrigerado, preferiría que como set point esto esté entre menos 2 y más 2. Y ahí tengo mi target. Ese target de menos 2 más 2 es el valor objetivo que yo espero de esa operación, que es la de almacenamiento de producto final. En este caso, que es el ejemplo de una cámara de refrigerado. Entonces, imaginemos en esta gráfica donde tengo acá la temperatura de la cámara. ¿Se ve? Sí. Y acá el tiempo. ¿Sí? La temperatura de la cámara en función del tiempo. Con un 0. Entonces, establezco yo, vamos a que no esté el 0 acá, sino vamos a poner que el 0 esté acá. Ahí están los 0 grados. Establezco que mi valor objetivo es 0, pero establezco también una franja que digo, no es que yo quiero que esté en 0, 0,000, sino que yo considero que el valor está bien siempre y cuando esté entre menos 2 grados y más 2 grados. Ese es mi valor objetivo. Esta franja, la solemos indicar como objetivo y tiene un color que es el verde. Y los valores que se muevan dentro de esta franja, considero que cuando realizo la medición, si está el valor medido dentro de estos dos valores, considero que está todo bien. Después tengo una franja de tolerancia. En esa tolerancia yo puedo decir, bueno, acepto que pueda estar hasta más 4. Y acá acepto que pueda llegar a estar hasta menos 3. No hace falta que sea simétrico. ¿Por qué más frío no? Porque se me empieza a congelar el producto y puedo considerarlo de que no es lo que yo estoy buscando. No siempre los valores tienen que tener un más menos. En el ejemplo de las cámaras de congelado, por ejemplo, si yo digo, establezco que mi límite es de menos 18
o mi target es de menos 18, puedo establecer un límite de hasta menos 16 y para abajo no tengo límite. Si está en menos 24 o menos 30, no pasa nada, no hay límite para abajo. En este caso sí, ponemos un límite para que el pollo no salga congelado. Entonces establezco acá que mi franja está entre menos 4 y entre más 4 y menos 3, perdón. Y a esto es, si bien a esto le llamamos objetivo, a esto lo vamos a llamar como tolerancia. Y su color es amarillo. Y su color es amarillo. Es esta franja de acá y esta franja de acá. Son las franjas amarillas. Y esta de acá es la franja verde. Y después tengo del más 4 para arriba y del menos 3 para abajo, tengo valores donde yo ya digo esto es no aceptable. Y esto es el no aceptable. Y esto se identifica con el color rojo. Es esto y esto. ¿Se entienden? Los tres colores son tres tipos de franja. La central verde, después tengo una tolerancia en amarillo y después tengo ya los valores extremos en color rojo, donde está lo no aceptable. Depende, o sea, cuando yo realizo la medición, depende del valor donde yo esté midiendo, voy a tener una actuación diferente. Si el valor que yo mido está en verde, tengo que tener un tipo de decisión. Diferente a si el valor medido está en amarillo o está en rojo. Las decisiones que tengo que tomar son distintas. Esas decisiones es importante entender de que en un control de procesos no pueden ser decisiones improvisadas que la persona que realiza la medición, cuando ve el valor que le da, dice, toma un criterio y dice, bueno, yo en este caso haría tal cosa. Eso tiene que estar ya previsto con anterioridad. Tiene que haber estado estudiado por un equipo y tiene que estar bien establecido qué se hace cuando está en verde, qué se hace cuando está en amarillo y qué se hace cuando está en rojo. Entonces la persona que realiza la medición no tiene que improvisar en el momento qué hacer, sino que ella tiene que tener por escrito, con anterioridad, de una manera más estudiada y con más tranquilidad, donde dice, bueno, si está en rojo, lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Esas son las medidas correctivas. Esas medidas correctivas o planes de contingencia no son improvisados, ¿sí? Esos planes de contingencia o esas medidas no se implementan, o sea, no se efectúan en base al criterio que la persona tenga en ese momento. Tiene que haber sido estudiado con anterioridad. Si bien no se puede prever todas las cosas que pueden salir mal, las que generalmente salen mal son cosas conocidas, cosas que nosotros ya sabemos y que no nos van a sorprender. La mayoría de las cosas con la experiencia, uno ya ve de que, por ejemplo, la temperatura de la cámara es algo que fluctúa, por eso lo doy acá como ejemplo, no siempre da exacto. Entonces tenemos que saber qué hacemos si da un valor que está entre más 2 y más 4 y qué hacer como acción si tengo un valor que está por encima de más 4 o por debajo de menos 3. Esas son las acciones que uno toma. A ver si tengo un espacio acá abajo. Acá vamos a hacer un triángulo que es, entonces, como el triángulo de lo que es el loop, le vamos a decir, de control. Donde lo primero que realizamos es una medición. Después de realizar la medición, hago una comparación. De acuerdo a lo que me da esa comparación, realizo una actuación. Y después que realizo la medida correctiva, vuelvo a medir. Este triángulo de control lo tengo que hacer de manera continua en todos los puntos de proceso que yo considere que sea necesario de controlar. Muy bien. Ahora, vamos a lo que es la actuación. En la actuación yo tengo distintos tipos de acciones. Vamos a hablar de tres tipos de acciones. Acciones correctivas, acciones preventivas y acciones predictivas. Este gráfico no tengo otro color, pero este gráfico que nosotros hablamos de lo que es la temperatura de la cámara, vamos a ahora llenarlo con un valor que consideremos que es lo que está pasando en función del tiempo. Imaginemos que empezamos a medir, empezamos a realizar el primer punto de lo que es el control, y en esta medición, que la realizo con un termómetro, ese termómetro
Hay de muchas clases, puede ser un monitoreo continuo donde tengo los termómetros que tienen un bulbo que va en el techo y que eso está conectado por el entretecho a una computadora y me va tirando la gráfica de la temperatura ambiental. Les aclaro que en el caso de las temperaturas de cámara, siempre los controles de temperatura se realizan cerca del techo. Cuanto más alto, mejor, porque el calor va hacia arriba. Entonces, la temperatura de la cámara no es uniforme en todo el volumen de aire de la cámara. No es que si yo mido 1 grado positivo con el termómetro, significa que en todos los lugares de la cámara hay exactamente 1 grado positivo. La temperatura no es exactamente uniforme en todo el volumen del aire. Entonces se toma lo que se considera el punto más desfavorable. El punto más desfavorable generalmente está arriba, cerca del techo, porque el calor va hacia arriba. Entonces, si yo arriba estoy midiendo una temperatura de más 1,5, significa que la mayor probabilidad es que toda la cámara esté en temperaturas ligeramente inferiores. Se toma siempre la medición en el punto más desfavorable. Entonces tomo la medición y me dio en este tiempo, me dio acá en 1,5 por ejemplo. Y a medida que fue pasando el tiempo, esto va moviéndose porque no es, a veces se abre una puerta, entonces la temperatura se eleva, después la puerta queda cerrada toda la noche y el equipo está funcionando bien, entonces la temperatura va bajando, o abro la puerta y meto mercadería que está un poco más caliente, temperatura que está en 4 grados por ejemplo, entonces la temperatura de la cámara se ve impactada con que sube un poquito más. Es un valor constante, ¿sí? La temperatura tiene como un dibujo como el que les estoy haciendo donde se va modificando. Cuando yo estoy dentro de los valores objetivos, dentro de la franja verde, comparo y digo estoy dentro de la franja verde, entonces la actuación generalmente es hacer nada. Es dejar tal cual está, no tomar ninguna, no realizar ningún cambio, que no deja de ser una decisión. Decido no hacer nada, decido no realizar ningún cambio porque la comparación me dio que estoy dentro del valor verde, dentro de la franja verde, del valor objetivo. Cuando este valor empieza a subir y supera a la franja amarilla y está ya en el rojo, y realizo la comparación y digo estoy fuera de los límites, estoy en un valor no aceptable. Como estoy en un valor no aceptable, tengo que tomar un segundo tipo de acción, que es la acción correctiva. La acción correctiva es cuando estoy en la zona de valores no aceptables, de color rojo. Acá arriba habíamos dicho, vamos a hacer un poquito más de lugar, donde no hacer cambios. Es la acción cuando yo estoy dentro de la zona verde. Entonces, zona verde, cuando hago la medición, comparo, me da verde, la actuación es no hacer cambios. Realizo una medición, la comparación me da acá, en la zona roja, y tengo que realizar una acción correctiva. Esa es la actuación. Tomo una acción correctiva. Para la mayoría de las... Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando veamos lo que es HACCP, triangulito que estaba acá, donde vemos que las acciones correctivas son las mediciones son las actuaciones que se realizan cuando estamos en la zona roja, fuera de los valores establecidos como límites, y depende del caso, la actuación va a ser distinta, la acción correctiva va a ser distinta, pero en la mayoría de los casos, la actuación primero tiene un componente que va sobre el producto, de decir, ¿qué voy a hacer con la mercadería que se procesó en valores fuera de los valores permitidos o que tiene alguna característica que está considerada como no aceptable? Por eso está en rojo. Entonces, una primera acción correctiva es sobre el producto. ¿Qué voy a hacer con ese producto? Ese producto lo voy a reprocesar, ese producto tiene que ir a decomiso, ese producto tengo que realizarle más controles para ver cuánto afectó, qué acción correctiva tomo sobre el producto. En el caso de las cámaras, si yo tengo mercadería donde la cámara se fue hasta por encima de valores considerados como límites, la acción correctiva sobre el producto es primero realizar la medición de la temperatura del producto. Porque esto, recordemos que es la temperatura de la cámara. Entonces puede ser que la cámara se haya ido a más 4, más 5, pero que el producto, por su misma inercia térmica se llama, o sea que no es que la cámara subió a 4, el producto inmediatamente subió a 4, sino que el producto puede ser que todavía se mantenga en valores que estén dentro de la franja verde. Entonces lo primero que se hace es
realizar la medición sobre el producto. Si la cámara esto continúa por bastante tiempo, la acción sobre el producto es retirar el producto de la cámara y llevarla a una cámara de contingencia, es decir, un plan B, llevar a otra cámara que sí tenga las temperaturas dentro de la zona verde. O que eso tiene que estar ya determinado con anterioridad, a veces se alquila frío, se alquila un camión, un contenedor que se enchufa afuera y se coloca la mercadería ahí para resguardarla, ¿sí? Pero se saca la mercadería que está en una cámara que no está funcionando. Esas son las acciones correctivas sobre producto, que es lo primero que hay que hacer. También como acción correctiva sobre producto es no seguir alimentando la operación con más productos. O sea, si yo veo que la cámara ya tiene valores que están fuera de los valores límites, no voy a seguir ingresando mercadería a esa cámara. Lo mismo pasa con cualquier operación. Si tengo un equipo que no está funcionando como tiene que funcionar, corto la operación y dejo de seguir alimentándola con producto. Entonces, dijimos que la actuación en correctiva tiene dos componentes. Una acción sobre producto, una acción correctiva sobre producto, ¿sí? Que puede ser tomar más mediciones y decidir qué voy a hacer con ese producto, como también dejar de alimentar esa operación con más producto porque voy a seguir teniendo algo que está mal. Y la segunda parte de las acciones correctivas son las acciones que se realizan sobre el proceso. Entonces, en acciones correctivas veíamos que teníamos sobre producto, estoy adentro, sí, sobre producto y sobre proceso. Lo que son las acciones correctivas sobre producto, les recuerdo, pueden ser decidir qué hacer con el producto que salió mal y dejar de alimentar la operación con más producto. Y las acciones correctivas sobre proceso son encontrar la causa raíz de lo que generó la desviación y volver a esa variable a lo que son los valores normales. En el caso de la cámara, decir por qué la cámara se fue por encima de +4. Se bloqueó el equipo, como vimos en la clase anterior, se pudo haber bloqueado por un exceso de humedad en el aire que haya generado una condensación y generación de hielo en el serpentín. Entonces hace que la cámara empiece a levantar su temperatura, que una puerta haya quedado abierta, que el equipo no esté funcionando como tiene que funcionar, que se haya metido mercadería que haya estado demasiado caliente. Recuerden que acá meter mercadería que esté en 10-15 grados ya se considera caliente, me va a elevar la temperatura de la cámara. Se está realizando un despacho, entonces hay mucha gente que está entrando y saliendo de manera constante. Son muchas las cosas que pueden hacer de que esto se haya desviado. Entonces, en la acción correctiva sobre el proceso es entender cuál fue la causa raíz, qué fue lo que originó el desvío y solucionarlo para que estos valores vuelvan a bajar y vuelvan a estar en lo que es la zona verde. Entonces, por eso después de la acción se vuelve a medir hasta que me vuelva a dar en la zona verde donde no tengo que realizar cambios. Existe un tercer tipo de acción, que son las acciones, y un cuarto también. Vamos a ver las acciones que se llaman predictivas. Las acciones predictivas son las que se toman cuando estamos en la zona de amarillo, cuando estamos acá. Nosotros consideramos que el límite estaba acá en +4, pero que como zona verde, como zona ideal, estaba hasta +2. Entonces, ¿qué pasa cuando la mercadería está en +3? Significa que la mercadería todavía está segura, porque nuestro límite está en +4. Este límite, que es lo que después vamos a determinar como límite crítico, esto, vamos a poner acá así, límite crítico, y esto es lo que se le llama límite operativo. Siempre y cuando el proceso esté dentro de los límites críticos, que en este caso son +4 y -3, dentro de los límites críticos, el producto se considera que es inocuo, es decir, que no va a provocar un daño, no va a provocar una enfermedad. Pero tenemos unos límites operativos, es como decir, voy en la ruta y tengo una banquina. Tengo un límite donde yo digo, bueno, por la banquina no estoy desbarrancando, pero no estoy yendo sobre la ruta. Esa es la zona amarilla. En la zona amarilla se toman acciones predictivas, donde yo, si estoy viendo de que estos valores están subiendo, no espero hasta que esté mal para tomar una acción, sino que si yo ya veo una tendencia hacia el desvío, tomo una acción para corregirlo antes de que me caiga por la barranca. Esas son acciones predictivas, porque uno como que está haciendo una predicción, uno está viendo que la tendencia va en que la cámara se está calentando, entonces no espero hasta que esté mal para tomar una acción, para corregirlo. Esas son las acciones predictivas. Y después tenemos las acciones preventivas.
preventivas, que estas acciones preventivas generalmente también se toman cuando estamos en verde. Las acciones preventivas son, estoy bien, ¿sí? La acción la tomo para evitar de que en algún momento esto se desvíe. ¿Cuál es la diferencia que tiene la acción preventiva respecto a la correctiva y a la predictiva? Que la acción correctiva y la predictiva son acciones que se toman en función de una medición y una comparación. Esto generalmente se da cuando nosotros estamos en verde, pero no depende del valor medido. Bueno, como si se fuera a leer lo que escribo. Verde no depende del valor medido, cuando nosotros estamos en la predictiva, en la preventiva, perdón. Correctiva y predictiva es, veo qué valor me dio, realizo la comparación y tomo una acción que va en función de qué valor me dio. Sobre valores, acciones sobre el producto y acciones sobre el proceso. Acá en predictivas también son acciones sobre el producto y acciones sobre el proceso, en ambos. Ahora, la preventiva no se hace en función de esta medición, sino que la preventiva se hace en función del tiempo, donde yo digo, la cámara no quiero que salga de los valores normales, entonces tomo acciones preventivas, como por ejemplo, establezco un proceso de descongelamiento de los equipos con una frecuencia de 2 horas. Entonces, cada 2 horas realizo esa acción de descongelar el equipo. El descongelar el equipo significa, creo que lo vimos en la clase anterior, donde veíamos el bloqueo de los equipos, que es un serpentín que puede haberse congelado, es el serpentín por el cual circula el fluido refrigerante y que se puede condensar por fuera y generar hielo. Entonces tiene una resistencia eléctrica que al encenderse calienta, derrite el hielo y después se vuelve a accionar todo el frío. Eso generalmente los descongelamientos de los equipos de frío forman parte del conjunto de acciones preventivas, donde no es que yo digo, como la cámara se me fue, entonces descongelo el equipo. No, sino que yo digo, cada 2 horas voy a descongelar el equipo, independientemente de lo que me esté dando la cámara. Puede ser que esté bien, que el valor está en verde, pero igual le toca un descongelamiento porque está la acción preventiva. A las 2 horas está la acción preventiva, a las 2 horas está la acción preventiva. Son acciones como mantenimiento preventivo, por ejemplo, que significa ir, revisar el equipo, ver si está todo bien, hacer una observación, realizar algunas mediciones para ver si no tiene algún deterioro el equipo y no esperar a que se rompa para arreglarlo. Es como el service del auto, ¿sí? No esperamos hasta que esté mal para realizar el service, sino que ya tengo que cada 10.000 kilómetros, cada 20.000 kilómetros, o depende del auto, realizo un service donde se realiza como un control de todo para ver si está todo bien, aunque no tenga ningún síntoma, ¿sí? Como un chequeo médico que voy una vez por año, por más que no tenga ningún problema. Entonces la preventiva no depende del valor, no depende de los síntomas que tenga, no depende de si yo veo que hay algo que está funcionando mal, sino que depende del tiempo, donde yo establezco una frecuencia donde voy a realizar un chequeo, un control, un monitoreo para ver si está todo bien. Esas son las acciones preventivas. ¿Qué otras diferencias o qué ventajas, desventajas tienen este conjunto de acciones, de actuaciones que voy a realizar? Muy bien, las acciones correctivas, ¿sí?, tienen la desventaja que son tardías. Hay que tratar de evitar las acciones correctivas. Hay que tratar de evitar llegar a la zona de no aceptable. Entonces, las acciones correctivas se toman cuando ya hubo otras cosas que fallaron antes. Es como que tenemos distintos filtros o distintas medidas de seguridad que deberían evitar de que los valores de proceso lleguen a las acciones, a que se tenga que tomar una acción correctiva. Entonces, el trabajar en esta franja que nosotros vemos acá, donde en este tiempo el valor del proceso salió a lo no aceptable y estamos en rojo, es algo que nos va a costar mucha plata, porque tenemos que realizar acciones sobre el producto donde una de las posibilidades sea tirarlo, sea decomisar ese producto. Y eso es una gran pérdida para la empresa y para todos. Entonces,
o realizar acciones sobre el proceso donde tenga que sacar esa mercadería, colocarla en una cámara alternativa, que no podemos tener una cámara vacía a por las dudas o contratar un camión a por las dudas si alguna cámara funciona mal, porque va a estar subocupada. Entonces voy a estar en una pérdida económica de tener cosas como plan B, donde las estoy guardando de forma vacía o por la mitad por si hay otra cámara que se va a la zona roja, que es algo común que pase todo el tiempo. No. Entonces las acciones correctivas tenemos que tratar de evitarlas, tenemos que tratar de evitar llegar hasta esa instancia, porque son caras. Las acciones predictivas son muy buenas, porque las acciones predictivas se toman antes de llegar a el desvío fuera de los límites críticos. Y se toman solamente cuando vemos de que se va a llegar. Entonces la acción predictiva es una de las favoritas o es una del tipo de acciones que más económicas resultan para la empresa. Y las acciones preventivas también son buenas porque previenen, evitan de que exista el desvío, pero al realizarse de una forma que es independiente del valor medido, muchas veces se toman de forma innecesaria. Todas las acciones implican un costo. Entonces, tomar una acción preventiva donde yo digo voy a hacer el descongelamiento cada 30 minutos, porque quiero prevenir de que las cosas salgan mal. Pero cuando es excesivo la frecuencia con la que se realizan, cada descongelamiento es plata. Cada descongelamiento es energía, es electricidad, es detener la cámara, es volver a enfriar todo después. Entonces, la preventiva termina generando también un gasto. Y ese gasto a veces es innecesario, porque se realiza cuando todo está funcionando bien y no había necesidad de realizar una acción. Entonces, si bien previene, no es de las más eficientes, porque a veces se toma cuando no era necesario tomarla, o no hubiera pasado nada si no se la tomaba. A diferencia de la predictiva, donde se toma solamente cuando se considera que es necesario. Y si no se la toma, entonces sí vamos a incurrir en un desvío donde vamos a lo no aceptable y vamos a tener que tomar acciones correctivas que son aún más caras, porque las correctivas son las más caras de todas las acciones. Por eso insisto con que hay que tratar de evitar llegar a ese punto, sino corregirlo antes. Con respecto a esto de corregirlo antes, vamos a volver a hacer nuestra cadena de procesos. Tengo acá la materia prima, acá tengo el producto final y acá estoy teniendo los productos intermedios. ¿Sí? Recuerden que todo esto es el proceso y estas son el conjunto de operaciones y cada operación es una transformación. Entonces el proceso es una transformación grande de materia prima a producto final. Las acciones yo las voy a ir tomando en todo el proceso. ¿Sí? Volvemos a lo que dijimos de que hacer acciones solamente sobre el producto final es caro, porque voy a estar teniendo de que si acá salió mal, lo que tengo que hacer ya me va a salir muy caro porque generalmente lo voy a tener que decomisar, lo voy a tener que vender como un producto de menor valor. Vamos a ver lo que es la clasificación de pollo A, pollo B, pollo C. Entonces cuando yo ya detecto el error tarde, las opciones que tengo son más limitadas. Entonces cuando hablamos de lo que es el tiempo de dónde hacer, hay que establecer en qué lugares del proceso voy a realizar qué controles. ¿Qué voy a controlar? Empezando por la materia prima. Ya empezamos ahí con los controles de proceso, los controles de producción. ¿Se acuerdan cuando veíamos que teníamos que tener una especificación de materia prima? Cuando veíamos dentro de buenas prácticas de manufactura la parte de materias primas. Al momento de la recepción, ya establezco cuáles son los atributos y las características que espero de mi materia prima y realizo un control. Y de acuerdo a eso tengo un criterio de aceptación, rechazo o dejo pasar. Esa materia prima que ingresa ya tiene un control. La primera operación, que después vamos a ver cuando veamos producción, en esta primera operación donde voy a hacer una transformación, también tengo que tener controles. Y después controles sobre el producto intermedio, controles en la siguiente etapa de proceso, en el
producto intermedio, y así sucesivamente. Entonces, si yo detecto que hasta acá venía todo bien y acá hay algo que está mal, tengo que tomar una acción sobre esta operación. Pero me evito tomar acciones sobre todas las siguientes o todas las anteriores porque tengo un control que va como si fuera en un dominó. ¿Vieron los dominó que donde se cae uno empiezan a caer todos? Es como que voy estableciendo seguros. Entonces, si hay algo que sale mal, yo tengo bien circunscrito en dónde estuvo el error, dónde hasta acá venía bien y a partir de acá salió mal. Entonces, puedo focalizar mis esfuerzos y mis acciones solamente en la parte que salió mal y no tomar acciones sobre toda la cadena de procesos o no entender dónde estuvo la desviación. Entonces, es importante ir realizando mediciones y controles y actuaciones a lo largo de todo el proceso. Y cuanto antes se detecte el error, o cuando más inmediatamente se detecte la desviación, más barato va a ser la acción que voy a tener que tomar. Y menor va a ser la cantidad de producto que voy a tener fuera de especificaciones con un desvío. Vamos a ver ahora un poco de lo que es la eficiencia. ¿Recuerdan cuando hablábamos de lo que era la eficacia y la eficiencia? Que no es lo mismo. En la eficacia es el grado en el que yo cumplo lo que esperaba lograr. En términos de decir, yo esperaba un pollo que tenga estas características, o yo quería lograr X cantidad de pollos faenados y lo logré. Puedo haberlo logrado el objetivo en un 80%, en un 90% o en un 100%. Pero la eficacia está referida al grado de cumplimiento de un objetivo. En cambio, la eficiencia va a tomar en cuenta lo que logré, pero sobre lo que me costó. Entonces, la eficiencia no es solamente ver si lo logré o no lo logré, o en qué grado, en qué porcentaje lo logré. Lo logré en un 90%, lo logré en un 100%, lo logré en un 50%. Eso es eficacia. En cambio, en eficiencia yo no solamente veo cuánto logré, sino cuánto me costó llegar a eso. No es lo mismo haber llegado a, si yo quería faenar 100.000 pollos, los faené a los 100.000 pollos. Bueno, pero ¿cuánto tiempo me llevó faenar esos 100.000 pollos? ¿Cuánta mano de obra me llevó faenar esos 100.000 pollos? ¿Cuánta energía eléctrica me llevó faenar esos 100 pollos? Todo eso va a estar referido a la eficiencia porque hago un cociente sobre lo que me costó. Cuando nosotros hacemos los controles de proceso, estamos mejorando la eficiencia productiva. Porque no solamente estamos viendo si conseguimos la cantidad de kilos que tenían que salir de acá, sino que al realizar nosotros acá controles sobre esto, logro consumir menos insumos. Logro consumir menos mano de obra, menos energía eléctrica, menos insumos de producción generales como bolsas o herramientas, el tiempo mismo. Todo eso se va a ver beneficiado si yo tomo acciones en las etapas tempranas del proceso. Voy a ganar eficiencia productiva. Voy a lograr el objetivo, pero con menor costo. Así es donde yo consigo esta eficiencia. ¿Cómo sé ahora para diseñar estos controles? Yo tengo que responder determinadas preguntas que son las preguntas que se ven en muchos ámbitos, ¿no? Decir, ¿qué voy a controlar? Por ejemplo, la primera, ¿qué voy a controlar? Cuando nosotros veíamos en el caso de la cámara, decir, bueno, tengo que controlar la cámara. Bueno, ok, vamos a hacer el triángulo de medir, comparar, actuar, volver a medir, control. Bueno, voy a controlar la cámara porque es la operación que me toca. ¿Qué voy a controlar de la cámara? No es controlar la cámara, anda a controlar la cámara, hay que controlar la cámara, alguien tendría que controlar la cámara. Bueno, ¿qué se va a controlar de la cámara? En este caso, ¿qué se va a controlar? La temperatura. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de qué se va a controlar, tenemos que decir claramente cuál es la variable que se va a controlar. Generalmente suelen ser temperaturas, tiempos, caudales, esos suelen ser las variables que se controlan. En proceso y en producto se suele controlar también la temperatura o se pueden controlar aspectos sensoriales o aspectos microbiológicos, pero tengo que ser muy claro en qué se va a controlar. Y no decir voy a controlar tal operación, sino qué voy a controlar de esa operación. Cuanto más específicos seamos en qué se va a controlar, más eficiente va a ser el control. Entonces, primero, ¿qué se va a controlar? Segundo,
cuándo se va a controlar. En el cuándo es si se va a controlar cuando ocurra algo, o sea, si es un control que se va a activar cuando se levante alguna alarma, o si es un control que se va a realizar con una determinada frecuencia en el tiempo, donde yo digo se va a controlar una vez por día a las 8 de la mañana, o se va a controlar durante toda la jornada productiva, una vez cada hora o cada 2 horas, o hay controles que se realizan una vez por mes o una vez por semana, o hasta incluso hay controles que se realizan con una frecuencia de un año. Entonces, el cuándo también es importante, de decir si va a ser con una frecuencia y cuál va a ser esa frecuencia, que eso se estudia en equipo y se dice, bueno, en base a nuestra experiencia y en base a los desvíos que se han tenido, se realiza el control en esta frecuencia. Cuanto más desvíos se haya tenido, se hayan registrado en el pasado de esa operación, mayor es la frecuencia con la que hay que realizar la medición. Esto no es fijo, o sea, yo puedo empezar realizando una medición con una frecuencia de 3 veces por día y después la experiencia en años de haber controlado 3 veces por día esa operación y veo que no hay desvíos prácticamente, puedo hacer una frecuencia más laxa y decir, en lugar de controlar 3 veces por día, voy a controlar solamente una vez por día. De la misma manera, si yo controlo 3 veces por día una operación y después la experiencia me da de que tengo continuamente desvíos, voy a tener una frecuencia más estricta y en lugar de controlar 3 veces por día, controlo 5 o 6 veces por día. Entonces la frecuencia del control tiene mucho que ver con la experiencia pasada de desvíos que hayan ocurrido. Cuanto más desvíos, mayor la frecuencia necesaria para control. A menor cantidad de desvíos, menor la frecuencia necesaria para controlar una etapa de proceso. Recuerden que el control es un costo en sí mismo, pero que ese costo muchísimas veces previene costos mayores. Pero no hay que bandearse e irse al extremo de controlar todo con una frecuencia excesiva porque voy a estar realizando un gasto innecesario. Entonces hay que encontrar el equilibrio de decir, voy a hacer la menor cantidad de controles posible que me prevengan costos mayores a posteriori. Entonces el cuándo va a tener mucho que ver una decisión muy inteligente que hay que tomarla muy bien pensada en equipo en base a la experiencia pasada y no hacer una frecuencia excesiva porque sí. Entonces el qué, el cuándo. El tercer punto la tercera pregunta que hay que responder es ¿dónde? ¿Dónde voy a realizar el control? En el caso que nosotros veíamos hoy de la cámara de materia prima, una cámara de producto final, perdón, una cámara de refrigerado, donde yo digo, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a registrar? ¿O qué voy a controlar? La temperatura. ¿Cuándo lo voy a controlar? En el caso de la temperatura, yo, depende de la herramienta que tenga, puedo realizar una frecuencia mayor o menor. Por ejemplo, si tengo un control manual donde tiene que ir una persona y tiene que mirar un termómetro que está en la cámara y registrar, se puede establecer una frecuencia de cada 2 horas. Ahora, si yo tengo dentro de la cámara un sensor automático que va tomando la temperatura desde el techo con un bulbo que cuelga del techo y te está conectado a una computadora y está realizando el control, no me genera un costo extra realizar el control de una vez por segundo o hacerlo una vez por día. El costo es el mismo. Entonces establezco una frecuencia continua, donde estoy monitoreando la temperatura una vez por segundo. Eso es el cuándo. Entonces depende de la herramienta que tenga, veo si la frecuencia es mayor o menor. El dónde es dónde voy a colocar el termómetro. Como veíamos anteriormente, no es lo mismo poner el termómetro en un nivel cercano al piso, ponerlo en la mitad de la cámara en la pared o ponerlo en el techo. La medición que voy a tener va a ser diferente. Generalmente el dónde es en el punto más desfavorable. Esto es válido tanto para la cámara como para cualquier otra operación de proceso. ¿Dónde se va a realizar el control? La cuarta pregunta es ¿quién? Es muy importante establecer un responsable para realizar ese control. Cuando digo un responsable, no me estoy refiriendo a una sola persona, porque nadie es infalible. Esa persona puede faltar, esa persona puede dejar de trabajar en la empresa, esa persona le pudo haber ocurrido algo que evite de que pueda realizar el control. Entonces siempre hay que tener personas de relevo que también estén entrenadas, que sepa cómo se mide, quién lo mide, cuándo lo mide, qué tiene que hacer. Entonces, si la persona encargada de realizarlo no puede hacerlo,
no se tiene que improvisar en quién lo va a hacer cuando esa persona no esté, sino que ya hay que estar preparado de antemano y esa persona tiene que tener la capacitación de antemano para que cuando le llegue el momento eventual de realizar el relevo o hacer el reemplazo de la persona que lo hacía normalmente, no me quede un bache de tiempo en el medio desde que la persona que se fue hasta que el nuevo aprenda. Ya tiene que ser, no podemos arriesgarnos a tener un tiempo de un mes para que la persona lo pueda aprender a realizar el control. Ya lo tiene que haber sabido desde antes. Entonces, el momento en el que le toca, está listo. ¿Sí? Está en el banco de suplentes, pero tiene el mismo entrenamiento que el oficial que está jugando. Entonces, cuando el oficial tiene que dejar de jugar y tiene que salir de la cancha, el que está en el banco de suplentes inmediatamente puede asumir su rol sin tener un lapso de tiempo donde necesite capacitarse. La capacitación tiene que haberse realizado antes. Pero es importante establecer quién lo va a hacer y que la persona sepa. Porque si nosotros somos vagos en esto, es decir, alguien tiene que controlar la cámara, corremos el riesgo de que no lo haga nadie. Entonces hay que establecer un responsable con sus relevos o sus reemplazos eventuales que también tienen que estar capacitados. Como quinta pregunta, el cómo. ¿Cómo se va a realizar la medición de la variable que establecí en el qué para medir? ¿Cómo la voy a realizar? En este cómo tiene que ver con las herramientas, con el con qué. Con el con qué. ¿Con qué voy a realizar esa medición? Si es de temperatura, generalmente voy a tener un termómetro. Si es de caudal de agua, puedo tener dos cosas. O sea, el de la temperatura es fácil porque es con un termómetro, pero por ejemplo, si tengo que medir el caudal de agua que está pasando por un chiller, que después vamos a ver que es como un tanque por donde circula agua, y necesito un caudal de agua en función de la cantidad de pollos que quiero enfriar, puedo tener un caudalímetro, que sería lo más fácil, donde me establece la cantidad de litros por hora, o puedo tener otro tipo de mediciones indirectas, donde tengo el tiempo y tengo un caudalímetro absoluto, donde yo veo la cantidad de litros que pasaron y después miro el tiempo con un cronómetro y realizo yo la cuenta para saber cuántos litros por hora están pasando por ahí. Hay mediciones que son directas, hay mediciones que son indirectas, y el cómo lo voy a realizar depende mucho del acceso a las herramientas que tenga para poder hacerlo. A veces no se cuentan con todas las herramientas para realizar la medición. Sin embargo, se pueden buscar formas alternativas para hacerlas igual. Pero en este cómo realizarlo, tenemos que poder capacitar al operario para que tenga lo que se llama un procedimiento, y ese procedimiento dice muy claramente cómo tiene que hacer su trabajo. Número 1, tal cosa. Número 2, tal cosa. Número 3, tal cosa. Y siempre tiene que ser realizado de la misma forma. Donde viene el relevo, tiene que hacerlo de la manera igual como lo hacía el anterior. Y esa manera en la que lo hacía no tiene que decidirlo el operario, sino que se lo tenemos que decir nosotros de antemano, con una capacitación y por escrito. Y asegurarnos que siempre lo hago de la misma manera. Tiene que ser un procedimiento estandarizado. Eso es el cómo. Con estas preguntas de decir qué, cuándo, dónde, quién y cómo va a realizar el control, es donde se establece el procedimiento operativo estandarizado, conocido como POE, que no es lo mismo que en la pirámide de calidad que habíamos dibujado hoy, donde teníamos acá BPM, HACCP, y acá teníamos POEs. No es lo mismo, así que no confundir. No es lo mismo este POEs que este POE. Esto tiene que ver con procedimiento operativo estándar. Procedimiento operativo estándar, punto, nada más, no tiene la S. Significa que es una forma de hacer las cosas de manera estandarizada, o sea, igual siempre. Eso significa POE. Es un procedimiento, es decir, una secuencia de pasos operativos, o sea, que son pasos de cosas que hay que hacer, que hay que actuar, estándar, es decir, siempre de la misma forma. Este POE se realiza con estas 5 preguntas. Y con esto se capacita al operario que va a ser el quien lo va a hacer, y se le da por escrito para que lo haga siempre de la misma forma, estandarizado. Y así se realiza en los distintos lugares que se hayan establecido en el dónde. Voy a hacer un control acá, voy a hacer un control acá, voy a hacer un control acá. Y cada uno va a tener su responsable, cada uno va a tener su frecuencia, cada control va a tener su
su lugar, cada control va a tener su herramienta. ¿Sí? Para cada uno de los controles se establece una respuesta para cada una de estas 5 preguntas en un documento llamado POE. Este POE este procedimiento es un documento que puede ser extenso, que puede tener varias carillas y es un documento que va a tener una explicación. En esa explicación yo le explico al operario por qué hace lo que hace, cómo lo tiene que hacer. Soy bastante detallado como para no dejar nada librado a criterio del operario, sino que ya esté bien específico qué es lo que se hace. Entonces puede ser un documento que pueda tener incluso varias hojas. Ese documento el operario lo aprende cuando nosotros le damos la capacitación y muchas veces pasa años realizando la misma tarea. Ocurre, porque somos personas, nos pasa a todos, de que arrancamos haciendo las cosas de una manera y a medida que pasa el tiempo lo vamos desviando y esto se va distorsionando. Y la persona se toma la confianza de decir, esto lo estoy haciendo hace 2 años, y no vuelve a leer el POE, sino que ya lo tira, lo perdió, y nosotros no nos damos cuenta y la persona lo va haciendo cada vez más distinto. O puede también pasar de que por cuestiones personales se peleó con la mujer, tiene algún problema personal, está disconforme con la empresa por el sueldo, lo que sea, se peleó con un compañero y no tiene la cabeza, se desconcentra, entonces al realizar la operación puede cometer un error y no hace el control como lo establecía el POE. Entonces, para disminuir esa probabilidad de error, lo que se hace con el POE es otro documento que se llama instructivo. El instructivo de trabajo es como el POE resumido. El instructivo no puede tener más de una carilla y generalmente tiene como 5 pasos y no tiene mucha explicación. Es importante que las letras sean grandes y si se puede agregar alguna foto, dibujo o gráfica que ayude, mejor. Y si bien el POE es en la capacitación donde está la explicación y se le entrega el documento al operario, el instructivo es un documento que, como decíamos, es muy gráfico, de una sola carilla, con letras grandes, con dibujos, con fotos, con palabras concisas y enumeradas, es decir, 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa, punto, terminó. Es como un recordatorio, como un resumen del POE y se coloca en el lugar donde se va a realizar el control. Entonces, si el control, volvemos al ejemplo de la cámara, que es el que veníamos viendo, el control se va a realizar en la cámara, en la pared tal, al lado del termómetro donde está la pared, al lado del termómetro que está en la pared, se coloca el instructivo de trabajo. Entonces el operario cuando va a realizar la medición, no tiene todo el POE con toda la explicación de las 5 hojas, sino que tiene simplemente como un recordatorio. Entonces todos los días que va a realizar su trabajo, lo tiene a la vista en el lugar donde está por realizar la acción, como un recordatorio. Eso es un instructivo de trabajo, es como un POE resumido que va a hacer las veces de recordatorio en el lugar donde va a realizarse el control, para que no lo olvide. Y si la persona de relevo tiene que ir, inmediatamente no tiene que ir a volver a leer el POE, sino que, si bien es recomendable que lo vuelva a leer y que tenga una frecuencia de capacitación de una vez por año, se refresquen todos los conceptos de POE y también pueden haber actualizaciones donde digamos, bueno, vamos a hacer distinto y lo vamos a modificar el POE, lo cual está bien, pero esa modificación del POE tiene que ser consensuada por el equipo de trabajo, por las personas que van a conformar el equipo HCCP, no el operario de turno que decidió que había que cambiarlo. Entonces está el instructivo para recordarle cómo se tienen que hacer las cosas y que no lo olvide o disminuir las probabilidades de cometer un error, independientemente de su situación personal, de que si vino distraído o está dormido o se olvidó o empezó a cambiar las cosas porque se le ocurrió. Eso es el instructivo de trabajo que se coloca en el lugar de trabajo, en la pared. No es algo que tenga en la mano o que se lo lleve. El instructivo es un cartel, puede ser una hoja A4 plastificada o se puede mandar a hacer directamente un cartel en plástico y que esté en el lugar donde voy a realizar el control como para no errarle. Un ejemplo, por ejemplo, en esto es en la parte de limpieza, como después vamos a ver en la parte de POEs, donde están las dosificaciones y cómo se tienen que hacer las diluciones de los productos químicos que se van a utilizar, porque a veces se puede equivocar, el chico de limpieza se puede olvidar y son fórmulas, entonces con un instructivo de trabajo en el sector donde tiene que hacer la dilución del producto químico con agua, ya dice ahí tanto de agua, tanto del producto químico, revolver y en 3 sencillos pasos con foto, con dibujo, lo puede ver fácilmente. Todo esto es para disminuir la probabilidad del error.
Para terminar con lo que es control de proceso, me resta decirles de que todo este triángulo de medir, comparar y actuar que nosotros estamos realizando se puede hacer de forma manual, es decir, el operario, acá donde decimos cómo y con qué, es una persona, es un responsable que va a realizar la medición, toma un registro, o puede ser automático. El control automático de procesos va ganando terreno en la industria y es algo que es tendencia. Disminuye muchísimo la probabilidad de error, a pesar de que tengamos un POE, instructivo, una capacitación, la persona puede equivocarse. En un control automático de procesos, nosotros podemos, primero, incrementar drásticamente la frecuencia, el cuándo. Incrementar muchísimo, como veíamos hoy, si nosotros hacemos un control manual de la temperatura de la cámara, se recomienda cada 2 horas. Entonces tengo en la gráfica, como veíamos anterior, la gráfica de decir qué temperatura tiene, tenemos un punto cada 2 horas. En cambio, si hacemos un control automático de procesos donde el termómetro está conectado a la temperatura y ya me está sacando en tiempo real la temperatura que tengo, segundo a segundo, y no me sale más caro, de hecho me sale más barato porque no hay nadie que tenga que ir y controlar y no tengo que pagarle a un operario para que lo haga. Es más barato, si bien tengo una inversión mayor porque tengo que comprar el equipamiento, pero es más barato en el tiempo, menor la probabilidad de error y tengo una frecuencia muchísimo mayor. Entonces el control automático de procesos, siempre que se pueda hacer, es lo recomendable. Disminuye el error, aumenta la frecuencia y tengo datos en tiempo real. O sea, al momento en el que se realiza el desvío, automáticamente yo ya tengo la medición. También el control automático de procesos, no solamente que se realiza con sensores, ¿sí? Podríamos hablar mucho de sensores, pero no lo vamos a ver en detalle en esta materia. Pero sensores, llenar de sensores la planta hace que vos tengas una captación de datos en tiempo real y con una frecuencia muchísimo mayor que si fuera manual. También el control automático abarca lo que es la comparación y la actuación en muchos casos. Es decir, no se limita a medir y a que el sensor me esté diciendo la temperatura de la cámara, sino que también puedo setear el equipo para que me realice la comparación diciéndole cuáles son los valores objetivos esperables, los límites operativos y los límites críticos para establecer la franja verde, la franja amarilla y la franja roja. Entonces el mismo software, al tomar las mediciones de los sensores, ya está realizando la comparación. Y además de realizar la comparación, también puede realizar una acción. Esa acción puede limitarse a lo más común, que es disparar una alarma, donde en la computadora de la persona de calidad o de producción o de quien sea, salte la alarma de que la temperatura se está desviando y ya está en la zona amarilla, o una alarma sonora o una alarma lumínica que puede estar dentro de la planta con una bocina que empiece a sonar o una luz roja que empiece a iluminar para que la gente se dé cuenta de que hay algo que está funcionando mal, como el tablero del auto, donde si bien el sensor que está midiendo que me estoy quedando sin combustible no llena el combustible, pero se me prende una luz donde me alerta al momento de que el combustible está bajo. Puede limitarse a esa actuación, de solamente avisarle a alguien que tiene que hacer algo. O muchos sistemas nuevos no solamente avisan, sino que ya toman la acción. Y ya generan automáticamente la acción que nosotros le decimos que tiene que tomar, donde ya está programado de antemano, de acuerdo a la medición y la comparación que se tomó. Entonces le decimos, si la medición, el caudal de agua te da entre tal valor, no hacer nada, pero si te da entre tal valor, actuar directamente sobre la válvula del agua y abrirla hasta que la medición me vuelva a dar dentro del valor que yo esperaba. Entonces me puede decir con una alarma abrir la válvula o me puede directamente abrir la válvula solo de forma automática, sin la necesidad de una persona que intervenga en este circuito, en este círculo, en este loop de control. Esto es muy recomendable y es tendencia. Entonces, para todo lo que es control de procesos, el automatismo es algo que, si bien la inversión es mayor, a la larga termina redundando en múltiples beneficios. Muy bien, gente. Esto ha sido lo que es el control de procesos.
nos queda un solo punto para terminar lo que es buenas prácticas de manufactura, que es el punto número 7 de registros y documentación. Ese va a ser el próximo video. Bueno, nos vemos.